El peor temor de Huyen se ha cumplido. Tuk, el exmarido que la marcó con tanto dolor y sufrimiento, ha salido de prisión. Años atrás, sus crímenes lo llevaron a pagar ante la justicia, pero ahora libre de las rejas, regresa como una sombra peligrosa que amenaza con irrumpir en la nueva vida que Huyen intenta construir junto a Ye. ¿Ha cambiado realmente este hombre? ¿O el veneno de su carácter sigue intacto, listo para volver a envenenar la paz de quienes un día fueron sus víctimas? Nadie lo sabe, pero la sola presencia de Tuk basta para encender la tensión, el miedo y la incertidumbre. La vida de Huyen y Ye apenas comenzaba a florecer después de tantas tormentas y parecía que el destino al fin les ofrecía una tregua. Sin embargo, la reaparición de este fantasma del pasado lo amenaza todo. ¿Será capaz de destruir lo que con tanto esfuerzo se ha levantado? ¿O el tiempo en prisión lo habrá llevado a reflexionar y redimirse? Una historia cargada de drama, pasión y suspense está a punto de desplegarse. Lo que ocurra podría cambiarlo todo. No olvides suscribirte y activar la campanita porque lo que está por venir será tan impactante como inesperado. Tras salir de prisión, muchos pensaban que Tuk podría cambiar y comenzar una nueva vida. Sin embargo, la realidad mostró lo contrario. Seguía siendo el mismo hombre impulsivo, violento y sin arrepentimiento. Apenas pisó la calle, corrió a una taberna conocida, ese viejo lugar donde solía reunirse con sus amigos del bajo mundo. Allí llamó a un compañero de la mafia para celebrar su regreso, como si haber estado en la cárcel fuera un mérito y no un castigo. En medio de las copas, la curiosidad lo llevó a preguntar por la vida de su exesposa, y lo que escuchó lo enloqueció. Huyen estaba viviendo feliz al lado de otro hombre, un tal Ye. La rabia lo consumió como fuego. Su ira se desató aún más al saber que su propia hija ya llamaba papá a ese extraño. Para Tuk, aquello fue una humillación insoportable, una herida en su orgullo que lo dejó ardiendo de furia. Bebió sin medida. El alcohol se mezcló con su odio y sus ojos se encendieron de un brillo siniestro. Entre gritos y golpes en la mesa, la taberna entera se estremecía. Hasta que en un momento de absoluta pérdida de control, sacó su teléfono y marcó un número. Nadie sabe con certeza qué dijo, pero su voz oscura y temblorosa revelaba una intención peligrosa. Parecía estar dispuesto a actuar contra Huyen y Ye. Esta historia es un reflejo de una verdad cruel. Quien se niega a cambiar está condenado a repetir sus errores. No solo destruye su propia vida, sino que arrastra a los inocentes al sufrimiento. Y al final, los más afectados son siempre los hijos que cargan con el dolor y las cicatrices. Recuerda, la ley siempre alcanza a quienes cruzan la línea. No caigas en el mismo error, no manches tu futuro ni el de tu familia. Los niños merecen crecer en paz, lejos de la sombra del crimen. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Cuéntanos desde dónde nos ves y deja tu comentario, porque este mensaje debe llegar a todos. Vivir en la legalidad es la única forma de asegurar la felicidad de nuestros hijos. Del lado de Huyen y Ye, la inquietud no tardó en aparecer. Apenas escucharon la noticia de que Tuk, el exmarido de Huyen, había salido de prisión, un velo de preocupación cubrió sus corazones. Los recuerdos dolorosos, las humillaciones y la crueldad que él les había hecho sufrir seguían vivos como cicatrices imposibles de borrar. Con solo oír su nombre, la calma de su humilde hogar parecía desvanecerse. Huyen buscando refugio en lo único que le daba fuerza. Abrazó con ternura a su hija Maya. En voz baja, como si quisiera convencerse a sí misma, murmuró: «Todo estará bien, seguro que él ha cambiado». Ese gesto maternal no solo protegía a la pequeña, sino que también era un intento desesperado por calmar la tormenta que rugía dentro de ella. Ye, con serenidad aparente, la tomó de la mano y la consoló. «No te preocupes, después de todo lo que hizo, no se atreverá a repetirlo».
pero en sus ojos se reflejaba la duda. Porque ambos sabían que un hombre como Tuk no siempre deja atrás su verdadera naturaleza. Mientras tanto, la casita de bambú que soñaban terminar seguía inconclusa. Ese refugio símbolo de un nuevo comienzo parecía quedar en suspenso frente a la amenaza latente. Cada día se debatían entre la esperanza y el temor, preguntándose si la paz que tanto anhelaban podría resistir la sombra del pasado. ¿Habrá cambiado realmente Tuk? ¿Aceptará dejar que el pasado quede atrás sin interferir más en la vida de Huyen y Ye? ¿O por el contrario, volverá con más rencor para destruir la felicidad que ellos están construyendo? La respuesta se revelará muy pronto. No te pierdas lo que viene porque cada detalle puede marcar un giro inesperado en esta historia. Tras salir de prisión, muchos creyeron que Tuk encontraría un nuevo rumbo y dejaría atrás su pasado oscuro. Pero bastaron unas cuantas frases venenosas de sus antiguos amigos del bajo mundo para encender otra vez la llama del odio en su interior. Entre risas burlonas le dijeron: «Tu exesposa ahora es de otro. Si no es para ti, que no sea para nadie. Destruye su felicidad». Esas palabras se clavaron como cuchillos en su mente. El resentimiento y el orgullo herido comenzaron a crecer hasta convertirse en un monstruo imparable. Tuk no podía aceptar que Huyen viviera en paz junto a Ye. Mucho menos toleraba la idea de que su hija, la pequeña Maya, llamara papá a un hombre que no era él. Para Tuk, aquello era la humillación más grande de su vida. Cegado por la rabia, tomó una decisión peligrosa, llamó a varios cómplices hombres rudos y violentos para que lo acompañaran a la nueva casa de Huyen. La misión era clara: golpear a Ye hasta dejarlo tirado y llevarse a Maya cueste lo que cueste. En poco tiempo, 3 hombres enormes de rostros endurecidos y miradas de acero irrumpieron en la humilde casa de bambú. Buscaban a Huyen, a Ye, a cualquiera que estuviera allí para hacerles pagar. Sin embargo, el destino quiso protegerlos. En ese momento, Ye trabajaba fuera y Huyen había salido con su hija. La vivienda estaba vacía. Frustrados y con el odio a flor de piel, comenzaron a destrozarlo todo. Derribaron mesas, lanzaron sillas, rompieron la ropa y voltearon cada rincón. El interior de la casa se convirtió en un caos absoluto, como si un huracán hubiese pasado por allí. Lo que era un símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo, quedó reducido a ruinas y silencio. Cuando finalmente salieron, no habían conseguido a nadie, pero dejaron atrás un mensaje aterrador: su furia no se detendría. Tuk había demostrado que no estaba dispuesto a permitir la felicidad de Huyen y Ye. ¿Será este solo el inicio de una tormenta aún mayor? ¿O encontrará la justicia el modo de detener a un hombre dispuesto a todo? Lo cierto es que la historia apenas comienza, y lo que viene promete estremecer a todos. Mientras Tuk y sus cómplices descargaban toda su furia contra la humilde casa de bambú, rompiendo muebles, desgarrando ropa, destrozando todo lo que encontraban a su paso, Huyen y su hija Maya se escondían en silencio absoluto, observando con el corazón encogido cada movimiento. Huyen abrazaba con fuerza a su pequeña, cubriéndole la boca con suavidad pero firmeza. No podía permitir ni un sollozo, ni un gemido. Maya, con los ojos inundados de lágrimas, se aferraba al pecho de su madre temblando. El miedo era tan grande que hasta las lágrimas parecían congelarse. Huyen contenía su propio llanto, consciente de que cualquier sonido podía delatarlas y condenarlas. Dentro de la vivienda, la violencia alcanzó un nivel aterrador. Uno de los matones, en un arrebato de crueldad, encendió fuego contra las frágiles paredes de bambú. Las llamas comenzaron a crecer, iluminando los rostros desencajados de aquellos hombres.
El incendio amenazaba con reducir el hogar entero a cenizas en cuestión de minutos. Pero entonces fue el propio Tuk quien se interpuso. Con un grito autoritario apagó el fuego y lanzó una advertencia. «No lo quemen si destruyen este lugar. Huyen se mudará otra vez. Y entonces jamás volveré a encontrar a mi hija». Sus palabras congelaron el instante. La rabia de sus cómplices no disminuyó, pero comprendieron la intención. Aunque querían ver sangre, debieron conformarse con dejar atrás una escena de caos y ruina. Maldiciendo y frustrados, abandonaron la casa dejando tras de sí un desastre que gritaba odio y venganza. Desde su escondite, Houyen observaba aún abrazando a Maya. Su corazón latía con fuerza, consciente de lo cerca que habían estado del desastre. La pequeña agotada terminó durmiéndose entre lágrimas, sin comprender que aquella noche quedaría grabada como una cicatriz en la memoria de su madre. Este episodio nos obliga a reflexionar. ¿Qué clase de hombre puede transformarse en enemigo de su propia familia? Tuk, que un día fue esposo y padre, ahora es solo una sombra peligrosa del pasado, incapaz de aceptar la felicidad ajena. ¿Y tú, si estuvieras en esa situación, qué harías? ¿Serías capaz de desear lo mejor para tu antiguo amor y dejarlo rehacer su vida? ¿O dejarías que el rencor y el orgullo destruyeran no solo tu futuro, sino también el de los inocentes? Comparte tu opinión. Porque esta no es solo la historia de Houyen y Ye. También es un espejo que nos enfrenta a nuestras propias decisiones en la vida. Solo cuando aquellos hombres violentos se marcharon y el silencio volvió a reinar alrededor de la humilde casa, Houyen se atrevió a entrar. Lo que encontró fue devastador: muebles volcados, ropa esparcida por el suelo, fragmentos de madera y trozos de loza rota cubriendo cada rincón. Entonces sus fuerzas la abandonaron. Houyen cayó de rodillas en medio del caos y rompió a llorar con un dolor incontenible. Sus lágrimas eran el reflejo de una verdad amarga: construir una nueva vida no sería tan sencillo como había soñado. Cada intento de avanzar parecía chocar contra la sombra del pasado, un pasado que volvía con más fuerza que nunca. En su corazón un pensamiento se hacía cada vez más claro: Tuk no había cambiado. Después de todos los años en prisión, seguía siendo el mismo hombre, lleno de odio, egoísmo y rencor. Y ahora estaba dispuesto a todo sin límites para destruir la felicidad que ella intentaba forjar junto a Ye. Peor aún, no solo quería lastimarla a ella, sino también arrancarle la paz a su hija Maya. La casa de bambú, que había simbolizado un nuevo comienzo, quedó reducida a un escenario de ruina y dolor. Y con esa ruina, Houyen comprendió que lo peor aún podía estar por venir. ¿Qué será lo próximo? ¿Hasta dónde llegará Tuk en su afán de venganza? ¿Podrá Houyen proteger el frágil futuro que ha empezado a construir con Ye y su pequeña hija? Las respuestas llegarán en el próximo capítulo. No te lo pierdas, porque cada instante traerá más drama, más tensión. Y quizás un destino que cambiará para siempre. Gracias por acompañarnos. Chào mừng các bạn trở lại với kênh.
livestream của Huyền. Thì hôm nay ta đến một phần rất là kịch tính. Thì chồng của Huyền, chồng cũ của Huyền đã quay trở về. Anh ta đã được thả ra tù bởi những hành động của anh ta. Anh ta đã gây nguy hiểm cho Huyền cũng như là anh Đệ. Nhưng sau khi vụ án một thời gian thì anh ta đã được thả về. Huyền và Đệ hết sức lo lắng, không biết là Thức sẽ còn làm gì để gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nữa. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng hoàn thành ngôi nhà trong mơ của họ. Và giờ đây Thức đã trở về. Anh ta lập tức, có vẻ như con người anh ta vẫn chưa thay đổi. Anh ta luôn xem Huyền và Đệ là mối nguy hiểm, và anh ta không muốn Maya, người con gái của anh ta, phải sống chung với một người không phải là bố của mình. Anh ta muốn giành lại Maya, người con gái của anh ta. Liệu rằng anh ta sẽ còn gây ra những chuyện gì đối với cuộc sống của Huyền và Đệ nữa? Hãy đón xem nhé.